Muchas gracias. Buenos días, magistrado Edgar Hernández, juez de la tercera sala de la Suprema Corte de Justicia, y que realmente tengo que reconocer que constituye un baluarte para nosotros y un ejemplo a seguir por los años que tiene y el trabajo que ha realizado. Y permítame darle los buenos días también a todos ustedes, mis estudiantes de maestría, tanto de la UAS como de la UAPA, magistrados todos, y mis compañeros que me acompañan en la mesa de honor. Se me ha asignado la oportunidad para que converse con ustedes sobre los aportes de la Ley de Registro Inmobiliario al Sistema Catastral Nacional. La realidad que cuando escuchaba a Catalina dije, bueno, pero sería interesante ya decir, bueno, se cerró todo, porque abarcó toda la jurisdicción de verdad en el poco tiempo que tuvo. Yo quiero dividir mi exposición en tres ejes fundamentales que creo que traspasan totalmente la jurisdicción inmobiliaria. El eje técnico, el aspecto jurisdiccional y el aspecto administrativo. En lo que respecta al aspecto técnico, primero tengo que decir que la Ley 108-05, promulgada el 23 de marzo del año 2005, derogó por completo la Ley 1542 del año de 1947 a partir del 4 de abril del año 2007, que fue cuando entró en vigencia. Pero también derogó la Ley 404, que es la famosa ley que trataba el tema del condominio cuando era una unidad dividido por paredes, una unidad de un solo nivel dividido por paredes, lo que llamamos tabiques. Fue derogada también con la Ley 108-05 del Registro Inmobiliario. Y de paso, hacer una pequeñita aclaración. La Ley de Terreno Comunero del año de 1911, que vino a resolver los problemas que se creó en la época con los terrenos comuneros, ya no existe en la República Dominicana los terrenos comuneros, porque esa ley dio un plazo para ser presentado los títulos de acciones de peso, y al vencimiento de ese plazo, a pesar de que la Ley 1542 de 1947, en los artículos 87 al 117, establecía un procedimiento para las depuraciones de títulos de acciones de peso, era letra muerta, porque ya había existido una prescripción. En la República Dominicana, jurídicamente hablando, no existen terrenos comuneros, porque los terrenos comuneros son aquellos que pertenecen o se dicen pertenecer a dos o más personas y que están representados en títulos de acciones de peso, y eso fue derogado. Y no fue derogado solo por la Ley 108, fue derogado por la misma Ley 1542 del año de 1947. Por tanto, en la República Dominicana no existen terrenos comuneros. Hay terrenos sin sanear, terrenos sin mensurar, terrenos sin sanear y terrenos sin registrar, que son tres términos totalmente diferentes. Los terrenos sin mensurar son aquellos terrenos que todavía no se ha solicitado la autorización, ni se ha hecho por administración, ni se ha solicitado la autorización a la Dirección Regional de Mensura correspondiente, y los terrenos saneados son aquellos que han sido depurados y se le ha asignado uno o varios propietarios, y los terrenos registrados son aquellos que tienen título de propiedad. ¿Ok? Bueno, pues esta nueva ley, creo que la parte más importante, la novedad, el aporte más relevante que hace al sistema catastral de la República Dominicana es el sistema de mensura. Nosotros pasamos, señores, a partir de esta nueva normativa, de un sistema de mensura de amarre a un sistema satelital con GPS. El sistema de mensura de amarre que nosotros teníamos anteriormente convirtió a la República Dominicana en un verdadero caos, a tal punto que nosotros creamos otra nueva en la práctica, otra nueva modalidad de copropiedad con la práctica desacertada que teníamos con ese sistema de mensura de amarre. Cuando nosotros íbamos a medir una parcela para mensura de saneamiento, mensura para deslinde, mensura para subdivisión o mensura para refundición, teníamos que amarrarnos de la parcela que existía para llegar a la parcela que íbamos a mensurar, que íbamos a medir. Si la primera parcela que nosotros nos amarramos estaba mala, todo el trabajo que nosotros realizábamos estaba inservible.
no era posibilidad de que estuviera bien. Y por tanto, eso en el futuro era que podría verse, un verdadero caos. Pues nosotros pasamos de esa mensura de amarre a una mensura por satélite, a través de GPS, con un margen de error prácticamente cero. Que nos colocas a nosotros, señores, en los países a la competencia y al nivel de los países más avanzados de Europa, de Asia y de Norteamérica en cuanto tiene que ver con el sistema de mensura en nuestro país, la República Dominicana. Por tanto, en el aspecto técnico, el aporte más relevante que ha hecho la Ley 108 es el cambio de la medición de los terrenos en la República Dominicana. Y este nuevo sistema de mensura en la República Dominicana, que aunque nosotros tenemos una dualidad de sistema de registro de propiedad inmobiliaria en nuestro país, el sistema ministerial para los terrenos no registrados y el sistema Torrens, que es lo que nos corresponde a nosotros discutir en el día de hoy, a pesar de esa dualidad de sistema, en la medida en que se cumpla con todos los requisitos que está estableciendo la Ley 108 en ese artículo 1 y el Reglamento General de Mensura Catastral, y se registren todos los terrenos de la geografía nacional, obviamente que va a desaparecer el sistema ministerial y nos quedaremos con el sistema más perfecto del mundo hasta ahora, que es el sistema Torrens, sistema de registro de propiedad inmobiliaria. En el aspecto jurisdiccional, ¿cuáles son los aportes que ha hecho la Ley de Registro Inmobiliario? Empezando por el primer procedimiento que tiene la Ley de Registro Inmobiliario, que es el procedimiento de saneamiento. Yo creo que el aporte más relevante a ese procedimiento es haber derogado la posesión teórica. La posesión teórica estaba refugiada en el artículo 4 de la antigua legislación, lo que me permitía a mí, sin poseer un terreno solamente a través de la mensura, adjudicármelo a través del paso de los 20 años, conforme al artículo 2262 del Código Civil Dominicano. ¿Y qué trajo consigo la posesión teórica? La posesión teórica que estaba en ese artículo 4 de la Ley 1542 trajo consigo lo siguiente, señores. En la República Dominicana, en los años 50, y se retomó también en los años 60 hasta el año de 1977, existió lo que se llama mensura por administración, donde el Estado contrató una serie de agrimensores a nivel nacional para que se trasladaran a los diferentes pueblos de la República Dominicana a medir los terrenos que estaban poseídos por particulares. Eso se llamó mensura por administración, que ya no existe. ¿Y por qué surgió la mensura por administración, que es buena, muy buena? Bueno, porque el artículo 1 de la antigua legislación, y lo dice esta ley, y lo decía también la Orden Ejecutiva 511, establecía que el objeto de la presente ley y de sistema es sanear y registrar todos los terrenos que conforman la geografía nacional. Y por ello entonces se hizo mensura por administración. ¿Qué hicieron los agrimensores? Aquellos terrenos que tenían vocación turística y vocación de desarrollo, se lo mensuraron a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, a sus amigos. Y por eso hoy día en la República Dominicana hay barrios enteros, urbanizaciones enteras, adjudicadas a una persona que nunca ha poseído esos terrenos. Y eso fue a través de esa famosa mensura por administración. Pero no fue lo malo la mensura por administración, sino la forma de proceder de esos agrimensores o la famosa posesión teórica. Porque cuando lo mensuraba, ya cuando pasaban 20 años se lo podían adjudicar por esa posesión teórica o posesión por plano. Gran mérito de esta nueva ley es que en el artículo 20, 21 y 22 deroga la posesión teórica y hoy día solamente tenemos la posesión material. Muy interesante aporte de la ley 108-05 de registro inmobiliario. Pero en ese primer procedimiento, que es el procedimiento de saneamiento, hace grandes aportes también en lo que tiene que ver con la solución en el menor tiempo posible del procedimiento de saneamiento, porque deroga la famosa concesión de prioridad, que no tenía razón de ser la concesión de prioridad. Cuando yo iba a mensurar un terreno, primero tenía que solicitar concesión de prioridad. La concesión de prioridad tenía razón de ser en el año de 1920 a 1924. Que la concesión de prioridad era darle prioridad a los problemas más urgentes que había en la República Dominicana con la tenencia de tierra. Pero ya a partir del año de 1940 no existía ya esa práctica porque se le daba
la autorización de la mensura por el orden de llegada, no por una prioridad. Por tanto, eso no tenía razón de ser. Pero con la prioridad también existía el requerimiento del abogado del Estado. Se derogó la concesión de prioridad y se derogó también el requerimiento del abogado del Estado. Por tanto, con eso nos ahorramos mínimo 6 meses. Si el abogado del Estado hoy día, o el Estado dominicano representado por el abogado del Estado, tiene algún interés en un terreno, tiene que convertirse en un reclamante más. Ya no hay requerimiento del abogado del Estado porque eso fue derogado con la nueva ley de registro inmobiliario y con ello nos ahorramos 3 o 4 meses más. Aunque el saneamiento sigue con los 3 procedimientos, el procedimiento técnico, judicial y la etapa del registro, el procedimiento técnico trajo consigo también una gran novedad. Porque a la mensura hoy día se le otorga un plazo y el agrimensor tiene plazos perentorios. Anteriormente no, cuando iniciaba los trabajos de mensura, el agrimensor duraba una eternidad. Hoy día no se puede porque tienes plazo perentorio y tiene que continuar con ese procedimiento. Por tal motivo, hoy día el procedimiento de saneamiento por los artículos 20 y siguientes de la Ley de Registro Inmobiliario es mucho más ágil y mucho más seguro para los poseedores de terreno en la República Dominicana. Si yo quisiera hacer una crítica en términos doctrinarios al saneamiento, diría que el saneamiento no es, constitucionalmente hablando, un procedimiento erga omnes. Y esto es fuerte, porque sé que la doctrina en la República Dominicana siempre ha dicho que el saneamiento es un procedimiento erga omnes porque está dirigido contra todo el mundo. ¿Ustedes saben por qué se ha dicho siempre que el saneamiento es un procedimiento erga omnes? Por una famosa frase que tiene al final el auto de emplazamiento y requerimiento de fijación de audiencia, que es la primera audiencia que se publica en un periódico de circulación nacional, las demás no tienen que publicarse, es la primera. Al final tiene una coletilla que dice, y a todos a quienes pueda interesar. Esa frase genérica, permítanme decirle que no la trajo el sistema Torrens. Esa frase genérica nos la inventamos nosotros aquí. Y esa frase, hasta el día de hoy, nadie sabe decirme quién la inventó. Por tanto, es anónima. Pero ¿saben una cosa? Por esa frase genérica y a todos a quienes pueda interesar, se dice que el mundo entero está citado. ¿Oyó yo algo? El que está de vacaciones en Bangladesh, cuando se publica la primera audiencia para saneamiento en un periódico de circulación nacional, está citado en vacaciones en Bangladesh. Y como está citado por la frase genérica y a todos a quienes pueda interesar, entonces el mundo entero quedó citado y cuando pasa el saneamiento, entonces aniquiló todos los derechos de todo el mundo y por eso es que es un procedimiento erga omnes. Pero el artículo 69 de la Constitución Dominicana establece que nadie podrá ser juzgado sin haber sido oído debidamente citado siguiendo el procedimiento establecido en la ley. ¿Y cuál es el procedimiento establecido en la ley? Que citen segundo Eligio Monción, residente o domiciliado en la calle número tal, casa número tal, por mi nombre y con mi dirección. Por tanto, constitucionalmente hablando, el saneamiento no es y nunca ha sido un procedimiento erga omnes, como falsamente lo dicen la mayoría de la doctrina en la República Dominicana. La magistrada Catalina invocó algo que tenía también para decirle, que es que hemos tenido, a partir de esta nueva legislación, en el artículo 10, un gran paso de avance, con la creación del apoderamiento directo de los tribunales de jurisdicción original, que rompió con el cuello de botella y la traba burocrática del Tribunal Superior de Tierra, que prejuzgaba la instancia. Antes de la Ley 108, el tribunal, para yo apoderar a un juez de jurisdicción original, tenía que enviarle una instancia al Tribunal Superior de Tierra pidiendo la designación del juez. Y el Tribunal Superior de Tierra la prejuzgaba. Quiere decir, conocía administrativamente de la instancia y a veces decía, se rechaza porque hay un tercer adquiriente a título oneroso y de buena fe. O la declaraban inadmisible, cuando la buena fe o la mala fe es una cuestión de apreciación de hecho que corresponde a un juez de fondo evaluarla. Y obviamente se violaba el derecho de defensa del peticionario y se violaba el acceso a la justicia. Con esa mala práctica del Tribunal Superior de Tierra con la antigua legislación. Esta nueva ley en el artículo 10 crea el apoderamiento directo, pero al crear el apoderamiento directo, obviamente limita
la competencia territorial de los jueces de jurisdicción original que teníamos en esa época, ejercía esa función, jurisdicción nacional. Entonces, ¿cuál era el problema? Que cuando yo pedía la designación de un juez de un caso que era de Montecristi, yo pedía que se designara al juez de Higüey porque era mi amigo. Trajo como consecuencia también muchísimos actos de corrupción y esta ley derogó eso y el artículo 23 del reglamento establece que la competencia territorial de los jueces de jurisdicción original es provincial, tomando como fundamento la ubicación física del inmueble. No el domicilio del demandado, sino la ubicación física del inmueble. Provincial, artículo 23 del reglamento y el mismo artículo 10 de la ley de registro inmobiliario. Por ello es que en materia inmobiliaria existe el juez natural para conocer de los procesos, por ese artículo 10 de la ley 108 y 23 del reglamento, y es por ello que la competencia territorial en materia de tierra, diferente a la materia civil ordinaria, es de orden público. Muy importante esa novedad de la ley 108-05 de registro inmobiliario. Pero con ello, cuando crea ese apoderamiento directo de los jueces de jurisdicción original, también en la liti, en el procedimiento de la liti sobre derechos registrados y las acciones que siguen el procedimiento de la liti, porque no es solo para la liti, en materia de tierra solamente existen dos procedimientos: procedimiento de saneamiento y el procedimiento de la liti. Lo que no es saneamiento necesariamente tiene que entrar con el procedimiento de la liti. Por eso es que hay acciones que siguen el procedimiento de la liti sin ser una verdadera liti. Entonces, para la liti sobre derechos registrados y las acciones que siguen el procedimiento de la liti, se estableció en el artículo 60 dos audiencias. Una audiencia de presentación de pruebas y otra audiencia de conclusiones al fondo, que antes no existía y permitía que los procesos duraran una eternidad en la jurisdicción inmobiliaria. En principio, dos audiencias. Y con ello, entonces, los procesos se conocen a partir de esta nueva legislación de manera más fluida, ¿no? De manera más rápida, de manera más acelerada. Pero también con ese artículo 60, en la jurisdicción inmobiliaria se creó una interesante novedad. Y es que ya no existe, no hay la posibilidad de que un abogado pueda trabar una nota preventiva, lo que nosotros en la práctica llamamos oposición, en un inmueble, a menos que no sea producto de una liti. Con la antigua legislación yo podía, con un acto extrajudicial, trabar una nota preventiva y chantajear a un futuro vendedor de un inmueble, con el objetivo de obligarlo a negociar conmigo, porque si no íbamos a durar 20 años peleando en los tribunales de la jurisdicción inmobiliaria. La nueva ley, tanto el artículo 135 del reglamento con el mismo artículo 10 de la ley de registro inmobiliario, dijo que la nota preventiva era una consecuencia de la liti sobre derechos registrados. Cuando usted llevaba la prueba de que notificó la demanda al demandado, a juez de jurisdicción original, este le informa a registro de título que inició un proceso y que estaba una nota preventiva. Si no hay nota preventiva, entonces, si no hay una liti pendiente, esa nota preventiva el registrador no la puede inscribir, porque si no, viola un derecho fundamental y es posible un amparo, pero también es una turbación manifiestamente ilícita. Por tanto, esa es una gran novedad también que trajo la ley de registro inmobiliario. Pero, aparte de esa novedad, de acortar el procedimiento en materia de liti sobre derechos registrados, creó una figura jurídica que para mí no tiene parangón en la jurisdicción inmobiliaria. Y ustedes saben que los procesos dominan el sueño eterno en la jurisdicción inmobiliaria. El artículo 38 crea la famosa aprehensión de instancia. Pero la aprehensión en la jurisdicción inmobiliaria es diferente a la aprehensión en materia civil. Porque la aprehensión, 3 años de inactividad procesal, es de orden público en materia de tierra, no hay que demandar la aprehensión, en materia civil hay que demandar, y yo aspiro que en materia civil también se convierta de orden público, porque el juez tiene que convertirse en un policía judicial cuando las partes deciden dejar eternamente el proceso, abandonarlo y introducir eso en los archivos. Por tanto, la aprehensión de instancia es una gran novedad de la jurisdicción inmobiliaria que aquí, conforme al artículo 38 es de orden público y por tanto los jueces pueden suplirla de oficio. Pero algo que para mí también es novedoso y es muy interesante en lo que tiene que ver con el recurso extraordinario de revisión por causa de fraude. Atiendan esta parte. El artículo 38 de la antigua legislación, de la 1542, decía que después que un inmueble se sanea, el que adquiera la propiedad
es un tercer adquiriente y contra un tercer adquiriente no procede la revisión por causa de fraude. ¿Qué hacían los abogados y los agrimensores? Saneaban la propiedad a espaldas del verdadero propietario y hacían una simulación de que hay un tercer adquiriente y cuando se sometía a la instancia era inadmisible. La nueva ley de registro inmobiliario en el artículo 86, párrafo 3, dice: el que adquiera la propiedad durante la vigencia del año para demandar la revisión por causa de fraude no será considerado un tercer adquiriente a título oneroso y de buena fe. Por tanto, deroga la presunción de buena fe. El artículo 86 de la Ley de Registro Inmobiliario deroga la presunción de buena fe establecida en el artículo 2268 del Código Civil Dominicano cuando estamos frente a la revisión por causa de fraude y durante la vigencia del año para interponer este recurso. Interesante novedad porque rompe con una cuestión jurídica, una instituta que se prestaba al fraude y que se hacía todos los días en la jurisdicción inmobiliaria. Pero no se queda ahí, las novedades que trae consigo, a pesar de que tiene su sombra también, pero para mí las sombras son menores. La Ley de Registro Inmobiliario, a partir de su promulgación, en el ámbito administrativo, todas las cuestiones que conocía el Tribunal Superior de Tierra, la manda al Tribunal de Tierra de jurisdicción original, y ya el Tribunal Superior de Tierra no conoce nada administrativo, sino que esa carga la manda a jurisdicción original. En el ámbito de recursos de revisión por causa de error material, por ejemplo, anteriormente quien conocía el recurso de revisión por causa de error material era una terna del Tribunal Superior de Tierra. Ahora el artículo 83 de la nueva Ley de Registro Inmobiliario dice que el órgano que cometió el error será el competente para corregirlo. Un gran paso de avance. Yo no tengo que esperar coger la fila del Tribunal Superior de Tierra para que me corrija un simple error. Ahora el órgano que cometió el error será el competente para corregirlo y esa es una de las gran novedades que trae consigo la Ley de Registro Inmobiliario. Se ha dicho en los socorrillos que la nueva Ley de Registro Inmobiliario, con ese nuevo sistema de mensura y con el famoso registro complementario que me parece que va a hablar la doctora Rosabel Castillo, limita la teoría de la movilidad del suelo. La teoría de la movilidad del suelo es aquella que permitía anteriormente que a presentación de un certificado de título, no importa en qué parte del mundo yo me encontraba, podía vender mi propiedad y ese era un tercer adquiriente a título oneroso y de buena fe, porque los títulos tenían cargas y gravámenes al dorso del mismo. Al crearse el registro complementario, ya el certificado de título no se basta a sí mismo como una prueba fehaciente, sino que tiene que estar acompañado con una certificación de cargas y gravámenes. A partir de ahí entonces se dice, y ese es el gran debate, que este nuevo sistema establecido en registro de título limita en lo que tiene que ver con la teoría de la movilidad del suelo. Yo tengo mis reservas al respecto. La nueva ley, en el artículo 130, establece que el deslinde ahora es jurisdiccional, que ha recibido muchísimas críticas y que estoy consciente que los tribunales de jurisdicción original en este momento están abarrotados de expedientes porque se convirtió en jurisdiccional. El deslinde ahora es contencioso, ya no se conoce de manera administrativa. Eso es una modificación de la nueva ley. Algunos dicen que para resolver este problema hay que modificar la ley 108. Y yo digo que no hay que modificarla. Y obligatoriamente la tercera sala tendrá que tomar alguna iniciativa a resolver este problema porque los jueces de jurisdicción original están apoderados de 600 y 700 expedientes de un mes solo de deslinde. Lo que humanamente le es, dice Napoleón que la palabra imposible solamente existe en el lenguaje de los ignorantes. Pero es bien difícil resolverlo. ¿Qué hay que hacer para resolver ese problema? Como el reglamento de mensura establece que tiene que existir una carta de conformidad de los copropietarios de la porción a deslindar, y de hecho eso se cumple, no es necesario que se conozca de manera judicial, porque se pensó conocerse de manera judicial para que existiera una sentencia cuando venciera el plazo para recurrirla en apelación con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada y que el deslinde no haya posibilidad de demandar su nulidad. Pero estoy viendo que en la práctica, como una herejía jurídica, aunque se apruebe por sentencia, se está demandando la nulidad de los trabajos técnicos. Y yo le pregunto,
¿Y cómo me van a modificar una sentencia que adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada con una demanda de nulidad de los trabajos técnicos que fueron aprobados por sentencia, cuando las sentencias en la República Dominicana solamente pueden ser impugnadas mediante las vías de los recursos, no mediante una acción principal en nulidad? Para resolver ese problema, que es una herejía jurídica, eso no es derecho, obligatoriamente tenemos que asistir a la modificación de la resolución 355 de regularización parcelaria y deslinde. La resolución 355 del año 2009 creó una figura jurídica en la República Dominicana, que es la regularización parcelaria. ¿Y esa figura jurídica para qué fue creada? Porque como el deslinde ahora es jurisdiccional, ahora es por sentencia que se aprueba, los promotores de condominio, cuando habían operaciones simultáneas, quiere decir deslinde con condominio al mismo tiempo, porque no puedes tú establecer un condominio sobre una porción de terreno que no esté deslindada. Tienes que primero deslindarla para poder hacer el condominio, porque la ley lo prohíbe. Bueno, pues las operaciones simultáneas permiten hacerlo, pero resulta que el condominio queda afectado porque primero hay que aprobar el deslinde por sentencia. Un caos a nivel nacional con esto. Y entonces nos ideamos la resolución 355 de regularización parcelaria, que establece que si todos los copropietarios están de acuerdo con que esa persona se individualice, puede aprobarse de manera administrativa de mensura a registro de título, y así se está haciendo. Pero ¿qué resulta? Cuando la parcela tiene 49,000 copropietarios, donde yo lo voy a encontrar todo para que me firmen. Y sin embargo, la regularización parcelaria es un deslinde, pero no se le llamó deslinde para que no se diga que la ley ha sido modificada con una resolución. Pues permítame decirle que modificando la resolución 355 de regularización parcelaria, eso está resuelto. Y los jueces de jurisdicción original no le van a llegar 600 ni 700 expedientes, sino que se va a reforzar con un material humano los registros de título, y ya el trabajo va a fluir en las direcciones regionales de mensura catastral. En el aspecto administrativo también hay una gran novedad, que se sacó ese mismo condominio de los tribunales superiores de tierra. El condominio se pasó a la Dirección Regional de Mensura Catastral, y de la Dirección Regional de Mensura Catastral pasó a conocerse a ejecutarse en registro de título, lo cual también constituye una gran novedad para la desjudicialización de los procesos en la jurisdicción inmobiliaria. Me dicen que mi tiempo está vencido. Quiero finalmente, me gusta someterme al tiempo, ¿no? Porque no voy a invadir la exposición de los demás compañeros. Tengo una exposición muy amplia, obviamente, que será entregada por escrito. Ustedes tendrán la oportunidad de compartirla, ¿no? Se crea finalmente los famosos recursos administrativos, y quiero hacer una crítica para que se tome en cuenta, que son los recursos, el recurso de reconsideración, jerárquico y jurisdiccional, para impugnar todos los actos administrativos que emanan de la jurisdicción inmobiliaria. Eso es una novedad en la jurisdicción inmobiliaria. Sin embargo, no estoy de acuerdo con el recurso jurisdiccional. Los recursos administrativos debieron terminar con el recurso jerárquico. Al estatuirse el recurso jurisdiccional en la ley 108, creó un gran desastre también en la jurisdicción inmobiliaria. Primero, porque el recurso jurisdiccional se conoce en una audiencia oral pública y contradictoria, diferente a los demás, y nace de ahí una sentencia. Y esa sentencia obviamente puede ser recurrible en casación. Una cuestión que nace administrativa luego se convierte en jurisdiccional y llega hasta la Suprema Corte de Justicia. Por tanto, si hay una modificación de la ley, porque ahí sí hay que modificar la ley, debe abolirse el recurso jurisdiccional y solamente dejar el recurso de reconsideración y el recurso jerárquico en la jurisdicción inmobiliaria, que conforme el artículo 198 del reglamento se conocen de manera administrativa, y la respuesta es una resolución. Con más espacio hubiésemos compartido más. Muchas gracias y sean felices.